Estoy aquí, yo me lo tomo como un grupo de amigos. No estoy muy nervioso, normalmente no me pongo nervioso. Los nervios que tenga son los míos de naturaleza. Pero aquí menos porque estoy viendo a dos amigos ya de entrada aquí y a otros que ya tienen cara de que vamos a ser amigos. Así que en este sentido, pues yo me siento muy a gusto y los que me vean en diferido, pues también todos tienen mi corazón abierto y en este sentido ya empiezo así casi a empezar a ver por qué los franciscanos tenían razones de compartir, ¿no? Ese corazón abierto a todo el mundo. Entonces, muchos de los que habéis venido, lo hemos estado hablando ya con Abel y yo, hemos hablado muchas veces, incluso sobre la gente que podía venir, y yo estoy convencido de que habéis tenido intervenciones muy ajustadas de muchos temas, digamos, digamos, análisis, ¿no? Yo últimamente ya, como ya soy mayorceto, ya empiezo a ser mayor y ya no tengo mucho que demostrar en la vida, más que disfrutar de la vida, entonces yo ya digo lo que me da la gana. Entonces, en este sentido, tenía la tentación de hacer algo muy puntilloso, pero desde el principio a Abel le dije, no, yo lo que me apetece es hablar un poco, digamos, del trasfondo, es decir, no coger a un autor y diseccionarlo. Yo ya llega un momento en que ya estoy harto de ser un forense de la filosofía. Entonces yo ya no cojo cadáveres muertos y los analizo, sino que me interesa es ver un poquito las cosas para poder comprender el ecosistema en el cual los estudios después ya de los forenses puedan ser entendidos, ¿no? Entonces me voy a permitir hacer una especie de introducción a la medicina, siguiendo la analogía, ¿vale? Entonces la idea es esta, la idea es, oye, ¿cuál eran estas razones de este compartir franciscano? Vale, hay muchas cosas que podría decir, que creo que en el escrito lo haré. Hoy me voy a fijar en una fundamental, que creo que no las vaya a esperar, me imagino que no las vayas a esperar, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Bien, y voy a empezar, tengo escrito, pero no voy a leer mucho, ¿no? Voy a retrotraerme, queridos amigos, y me voy a poner a pensar y voy a irme al presente para poder pensar por qué tengo que hablar del pasado. Entonces, antes de empezar a hablar específicamente de este tema que nos ocupa, entonces pienso en unas situaciones de la actualidad que nos traen, quizá ayuden a pensar la importancia del tema que vamos a hablar. Vivimos en una época actual del día de hoy, marcada en Europa por la agresión de un país, Rusia, a otro que se llama Ucrania. Una fuerza armada, en principio superior, que trata de imponerse y de invadir a otro. Una fuerza armada, ¿vale? Rusia exhibe un poderío militar y Ucrania muestra una defensa a ultranza. Un ejército superior es incapaz de eliminar a un pueblo con inferioridad armamentística. La Rusia de Putin invade parte de Ucrania para intentar anexionarse y colonizar definitivamente la salida al Mar Negro. Este es el último episodio de una larga tradición de colonizaciones y que me viene a la memoria otra de este episodio. Imaginemos, ya me ha venido porque estudié en París, y me viene a la memoria la conquista y la colonización francesa de Argelia. Los franceses invaden la ciudad de Argel en 1830 bajo el pretexto de la existencia de piratería y un conflicto diplomático. Desde ese momento irán ocupando el territorio con fuerte rechazo a la población autóctona, como el rechazo del pueblo ucraniano a la invasión rusa. Tienen que sacar músculo. Es un ejército superior frente a otro y aún así les cuesta a Dios y ayuda. Y los otros machacan contra ellos. No queremos estar fuera de aquí, te invasor esta cara. ¿Vale? Los franceses invaden la ciudad de Argel en 1830 bajo el pretexto de la existencia de piratería y un conflicto diplomático. Y desde ese momento, como hemos dicho, van a tener ese fuerte rechazo a la población autóctona. Francia, tras la ocupación de Argelia, confisca la tierra cultivable a la población autóctona e inicia un proceso de concentración de la tierra y de repoblamiento del territorio con europeos. Va implementando una colonización a gran escala del territorio hasta el punto que en 1914 llegan al territorio argelino 75.000 europeos y el número de hectáreas en mano europeas pasa de 3 millones, curiosamente las más fértiles. Son los modelos de conquista del siglo XIX, desde la Ilustración, qué bendita Ilustración, hasta ahora. En el siglo XVI, una expedición española de mi tierra, soy extremeño, lo siento, llega a las costas de lo que podríamos decir el Imperio Mexica. Se trataba de una armada constituida por 11 naves, con 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros y 110 marineros, y a un fraile país. Este poderoso
ejército, ¿vale? Se enfrentó a 200.000 soldados autóctonos y los venció. Eso sí, con la ayuda de los pueblos subyugados de la tierra mexicana. La simbiosis, el mestizaje, el reconocimiento no tuvo nada que ver con las otras conquistas precedentes ni futuras. Y esta es la pregunta. Hubo abusos, hubo rollo, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que una banda de personas que habían llegado fueran capaces de conseguir, con el apoyo de los autóctonos, tal aventura, tal hazaña, y que además, nada más empezar, no solo no llegaran, no solo no acabaran, no solo no expoliaran a la gente, por mucho que se diga, sino que mantener un sistema, ¿vale? Un sistema, que ahora vamos a ver un poco, de tierras comunales que duraron hasta la bendita desamortización del liberalismo, que es con la que acabó definitivamente con la tierra de los indígenas. ¿Vale? Entonces, sigo leyendo un poquito. A América llegaban 2 expediciones. Esto es importante. A América llegaban 2 expediciones anuales donde se embarcaban al menos de forma oficial gentes que debían de pasar un examen donde demostraran su integridad moral y profesional. Es decir, Sevilla estaba llena de gente indigente porque quería venir a América y no lo dejaban venir. Hombre, algunos se colaban, ¿no? Había gente, se metía en las bodegas y tal. Pero solo había 2 viajes. Esto está documentado en el archivo de Indias, no me lo invento. ¿Vale? Nada que ver con los 75.000 europeos llegados a Argelia, ni nada que ver con el reparto de las tierras de la colonia francesa. América se distinguía por mantener hasta la desamortización liberal del siglo XIX un entramado muy importante de tierras comunales indígenas. Efectivamente, la visión que tuvieron los españoles que fueron a América fue diferente a la que nunca tuvieron esta experiencia. Por ejemplo, Hernán Cortés tuvo la percepción de que América haría de España un gran imperio, mientras que Carlos I en un principio no mostró ningún interés por tomar el nuevo título de emperador de las Indias de Nueva España, y sus consejeros dimensionaron adecuadamente la riqueza humana de los territorios descubiertos. Para Carlos V, su imperio era europeo, porque entre 1521 y 1544 las minas de los territorios hereditarios de los Habsburgos producían casi 4 veces más plata que toda América. Estas cifras después se invirtieron. Pero en principio, hay que decir, a Carlos V no le interesaba América por su dinero, porque no veían. Pero sin embargo, a los frailes sí les interesaba. ¿Vale? Y sin embargo, a pesar de todas las cosas que podamos decir, y no estoy haciendo aquí novela rosa, no es mi estilo, sin embargo, algo hubo de diferente. ¿Qué hubo de diferente? Muchas cosas. Pero una de ellas, que es la que nos interesa a nosotros, es que estas misiones, sobre todo hasta el siglo XVIII, que cambia el concepto, iba acompañado de toda una teología por detrás. Iba acompañado de unos frailes. Iba acompañado de un ardor. ¿Qué decir de las leyes de Indias? ¿Y qué decir del entramado educativo que desde el inicio se implementó desde Nueva España hasta el resto de la tierra del nuevo continente? Esto no pasa en Portugal. Esto Mario Santiago Carballo no puede decir que pasó porque no pasó. Esto no pasa en Estados Unidos. Hernán Cortés tiene una hija y lo nacionaliza y lo hace español y lo manda a Europa. Y bueno, los hijos de los primeros incluso lucharon contra los turcos porque se sentían españoles, se sentían del mismo. Jefferson tiene una hija y la manda a ejecutar porque era negra. ¿No? ¿Qué había detrás? Hernán Cortés había estudiado en la Universidad de Salamanca. Algo tendría que haberle quedado. ¿Qué había detrás de esto? ¿Qué esfuerzo había? ¿Qué voz, qué pepito grillo detrás de la conciencia? ¿Vale? ¿Tendrá que ver esto con el hecho de que en la misión americana del siglo XVI, ¿vale? La bula, ¿vale? La bula, ¿cómo se llamaba? Bueno, se me ha olvidado el nombre. La bula que da el poder a los religiosos, ¿vale? Omnipotente. No me acuerdo ahora cómo se llama. Perdonad, se me ha olvidado el nombre, ¿vale? Lo tengo por aquí, bueno. La bula que da el poder a los religiosos para que fueran acompañando inmediatamente. Evidentemente va a haber luchas entre los encomenderos que querían ganar dinero a toda costa, lógicamente no, el dinero va, eso está claro,
pero se van a enfrentar contra los religiosos, que van a estar siempre siendo un freno, especialmente los franciscanos. Y va a haber lucha entre los franciscanos y los obispos, ¿eh? Pero el emperador va a estar siempre de la mano de los religiosos, mientras que los obispos y los encomenderos van a estar por otra parte. Y el Papa entre medio no sabía qué hacer. Entonces, a mí lo que quiero decir con esta introducción es la importancia, ¿vale?, en este acontecimiento que estamos estudiando, de un acompañamiento, de una teología de fondo, de un modo de hacer, de un modo de sentir, de un modo de entender el mundo político. Y ya, primera reflexión. Los franciscanos van a América conscientes desde siempre que el hombre no es un animal político, sino un animal social. El hombre no es un animal político, eso lo dice Aristóteles. El hombre es un animal social. Como animal social, tiene siempre un referente. Y su referente es la primera tabla de la ley. Y esa primera tabla de la ley dice, que se resume en el Sermón de la Montaña, esto de los franciscanos, no me lo invento yo, esto de Scott, dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo como a ti mismo. Las leyes posteriores, la segunda tabla, puesto que no somos un animal político, son tablas que se dan en el espacio-tiempo. Y de hecho se pueden modificar. Se modifica o se implementa, porque el Nuevo Testamento modifica o hermenéuticamente revisa las segundas tablas. Esto es fundamental, porque cuando los españoles, en este caso los franciscanos, llegan a América, las leyes que ellos tienen no les escandalizan, porque lo importante no es si hacen una cosa o hacen otras. Lo importante es que sean capaces, que nosotros seamos capaces de transmitirle que ellos, como nosotros, tenemos que aclamar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Porque ellos saben que el mundo que hay ahora, y esto es escoto, es un mundo, como dirá Leibniz, que captó a Escoto, es el mundo que tenemos. Escoto dirá que es el mejor de los mundos posibles, pero que en lógica modal y en filosofía política y del derecho modal, el mundo que tenemos es el mundo espaciotemporal que tenemos, pero podría haber sido otro. Y quizás nos encontramos con algo tan extraordinario como es América, que es como otro mundo, que puede ser otro. Y eso es secundario. Porque lo importante es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto es fundamental. Y esto es escotismo puro y duro. Escoto no es un personaje tan abstruso. Bueno, yo no recomiendo que lo leáis así de buena a primera, pero no es tan abstruso. Porque Escoto es un agustinista franciscano. Británico, eso sí. Escribía que de mal de latín que no os podéis imaginar. Pero, ¿vale? Pero y esto es fundamental para poder comprender. Las razones del compartir son las razones de la posibilidad que tenemos de poder hacer a todos prójimos de verdad. Y esto lo entiende San Francisco. Esto es franciscano. ¿Vale? Tengo un montón de cosas, pero me voy a fijar, como no tenemos mucho tiempo, me voy a fijar en algo, ¿vale? Es decir, en este proceso. Es decir, ¿por qué los franciscanos? Porque en el fondo es ¿por qué los franciscanos, por tanto, comparten su saber? Oye, los franciscanos hicieron una labor de la enseñanza de la leche, son los primeros que hacen esta primera universidad. Ojo, pero es que no solo, no voy a hablar, que podía haber centrado en eso, pero es muy conocido, Bernardino de Sahagún. ¿Qué os voy a decir de Bernardino de Sahagún? Vosotros conocéis todos Bernardino de Sahagún. Es este primer gran antropólogo que va a hacer un tratado de antropología cultural. Me hacía gracia porque el otro día estaba leyendo, recordando para esto, un trabajo de una monja que yo le dirigí en la UNED, que era ecuatoriana, y dice, los franciscanos aplicaron la metodología contemporánea. Y digo, hombre, ¿no será que los contemporáneos tuvieron sus precedentes? Los franciscanos será mejor, ¿no? Es decir, esa es la visión que solemos tener de mirar todo de la contemporánea. No, perdona, es que hubo unos precedentes. Y los precedentes de lo moderno y lo contemporáneo, y en este sentido de la pedagogía y de la misión, fueron los franciscanos. Los franciscanos llegan y no solo se ponen a dar, bueno, les encomiendan. Ojo, otra cosa curiosa, porque supone que los franciscanos no sabían estudiar, nada más lejos de la realidad. ¿Vale? Es verdad que los observantes habían dejado sus cátedras, ¿vale? Que fue trágico. Es decir, es una de las cosas que nunca le perdonaron a los franciscanos, porque dejaron las cátedras escotistas en manos de malos nominalistas, ¿vale? Y eso marcó la tragedia del pensamiento protestante, que es el gran mal de la humanidad, bajo mi punto de vista, porque van a romper toda implicación
mediadora entre Dios y el hombre, lo que va a significar, por otra parte, no entender bien las realitas y va a hacer que Kant suba el espacio-tiempo a su cerebro. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de que los franciscanos van, es decir, efectivamente estudiaban, dejaron sus cátedras, pero estudiaban en las escuelas, sobre todo dentro de lo que sería Salamanca, en el convento de San Francisco y antes en Toledo, tenían una casa donde Teresa de Jesús, en el pueblo de Teresa de Jesús, que se me ha olvidado ahora, que tengo una últimamente también tengo que tomar más vitaminas. Vale, bueno, pues allí, ¿vale? Pues tenían su escuela, su colegio. Bueno, es decir, que ellos seguían estudiando y estaban muy bien formados. Tenían una buena formación escotista, tenían una buena formación filosófica, pero no iban a la universidad, dejaron las cátedras por la observancia, etc. Hasta que ya Cisneros, otra vez, siempre ahí, Cisneros intenta retomarlo, etc. Bueno, pues todo ese bagaje va a América. Por lo tanto, les dicen que enseñen y enseñan, hacen enseñanza primaria, crean escuelas, crean universidades, como bien sabéis, implementan metodología, ojo, enseñan no solo los rudimentos del lenguaje, sino también de las profesiones, pero a la vez ellos se dan cuenta que allí pueden aprender. Las farmacias americanas y las facultades de medicina americanas serán importantísimas. ¿Por qué? Porque los españoles llevan el método, pero la enseñanza empírica es de los americanos. Los americanos le enseñan todos los datos empíricos. A ellos les va, y entonces ¿qué va a hacer los europeos? Van a aplicar el método a la empiria, es decir, a todo el conocimiento de las plantas que tenían. Esto va a ser maravilloso. Y esto lo hacen los franciscanos. ¿Y por qué lo hacen los franciscanos? Sí. Porque en el fondo lo que se está haciendo aquí es que me gustaría hablar de 80.000 cosas, escuela de artificio y tal, pero es que quiero centrarme en otra cosa. En el fondo lo que se está haciendo aquí es una labor misionera. Entonces, y ahora me dice, bueno, ¿y cuál es el trasfondo? El trasfondo es enorme, pensamiento escoto, Buenaventura. Pero voy a decir una premisa. Cuando yo explico a San Buenaventura, que no lo sabéis, pero que no lo sepa, yo hice la tesis sobre San Buenaventura. Cuando yo explico a San Buenaventura, digo, no se puede, para entender a San Buenaventura, tienes que ponerte unas gafas. No son San Agustín, que está muy bien, no es Aristóteles, que está muy bien. Hay que ponerse una obra. Vosotros queréis comprender a San Agustín, tenéis que poner una obra. Y esa obra se llama La Leyenda Mayor. La leyenda mayor es el criterio hermenéutico para poder comprender la obra de San Buenaventura. Vale. Bueno, pues si queréis comprender la leyenda mayor, hay otra obra, que es el propio pensamiento de San Francisco. ¿Vale? Entonces, quiero decir, el trasfondo de toda la teología es San Francisco. Es el San Francisco San Buenaventura, pero es el propio San Francisco. El trasfondo teológico de todo esto, que se podrá después subvertir, y lo haremos en el artículo a medida que pueda, ¿vale? De conceptos filosóficos y tal, es la regla franciscana. Vale, tenemos, como sabéis, 3 redacciones de la regla bulada y sobre todo la más importante, la regla no bulada, una corrección es la regla bulada. Yo me voy a centrar en la regla no bulada. ¿Por qué? Porque la regla no bulada es la que mejor expresa el espíritu franciscano. San franciscano, vamos a decir San franciscano. ¿Por qué el espíritu san franciscano? Porque no es lo mismo el espíritu san franciscano que el espíritu franciscano, como no es lo mismo el espíritu Santo Tomás que el tomismo, como no es lo mismo el espíritu marciano que el marxismo, ¿no? Es decir, siempre hay diferencias, ¿vale? El espíritu san franciscano puro y duro antes, ¿vale? Es el de la regla nobulada. Creo que en la regla nobulada, y vamos a leer algunos y vamos a comentarlos, y eso va a ser hoy ¿Te parece bien, Abel? Si no te parece bien, vale. Si no te parece bien, no podemos hacer nada porque es lo que he preparado, pero vamos a intentar hacerlo. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, estaba tentado de hacer, y lo tengo aquí preparado, presupuestos metafísicos, lo puedo hacer sin problema, pero eso lo sabéis todos. Pero quizá es menos corriente trabajar lo que es la regla. Y la regla franciscana, la regla nobulada, tiene 2 capítulos, que son el capítulo 16 y el capítulo 17. El capítulo 16 trata sobre de los que van entre sarracenos y otros infieles, es decir, sobre las misiones. El capítulo 17 habla sobre los predicadores, curiosamente. Unir capítulo 16 en la regla nobulada no, en la regla bulada solo viene el capítulo 12 y tal, pero aquí vienen los 2 juntos.
y me parece significativo y pertinente para lo que queremos hablar. Es decir, son 2 capítulos que juntos suman lo que va a ser la labor de los franciscanos misioneros en América, que es predicar el evangelio a la gente y la propaganda fidei, ¿vale? Pero con un estilo que les propio, ¿vale? Por lo tanto, toda labor pedagógica es una labor que tiene que ver con la de los predicadores y con la de la propaganda fidei. Vamos a decirlo en términos que entonces no existían, en términos de San Francisco, ¿vale? Entonces, podemos decir, oye, pero es que los sarracenos no son nada... Vale, lógicamente, cuando San Francisco habla de los sarracenos, estamos en el contexto de la batalla de la Nava de Tolosa, pero no tiene nada que ver. Pero es el modo en que se acerca a San Francisco, o que dicen que los frailes se acercan a San Francisco, lo que nos interesa aquí. ¿Vale? Sobre la predicación también nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña desde el principio es que San Francisco era simples e idiotas. ¿Vale? Pero que era simple e idiota no significa que detestara las letras. Simple e idiota era la manera que se tenía para determinar a los hermanos legos en los monasterios tradicionales. Es decir, un simple idiota era un iletrado, básicamente, ¿vale? Y un fraile que no tenía cargo eclesiástico. Eso era un simple idiota. Lo que no significa que San Francisco lo que venía a decir es, esta es una orden de hermanos, ¿vale? Es decir, que no es una minutos, orden... Manuel. ¿Eh? 5 minutos. Vale. Bueno, se va entendiendo lo que voy diciendo, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, pues venga, voy a decir alguna cosa. Entonces, yo lo que quería decir es, en esta escolástica divergente, en esta tradición escolástica, esa tradición no se puede entender sin el espíritu que lo alimenta. La escolástica, y también me sirve para todo, para dominico y tal, para los jesuitas. Lo que pasa es que es diferente. Os voy a poner un ejemplo también que me sirve también de marco, como por eso me quedan 5 minutos, cuando hablemos de dominicos, franciscanos y jesuitas, porque me interesa también para esto. Y lo dije en un seminario que me invitaron para hablar de la segunda escolástica en Roma. Mirad, para que entendamos un poco. Siglo XVI, XV-XVI, vamos a América, está Europa. Europa está, vamos, a los zorros. Es decir, la nueva Europa, los franciscanos están desesperados y frente a la nueva Europa no pueden. Quieren a ver si, es decir, el mundo nuevo es muy difícil y entonces ven que sí puede existir un nuevo mundo que podamos hacer algo. Vale, bien. Mirad, y esto nos sirve, creo yo, para entender todo el entramado también en América y en Europa. El nuevo mundo está cambiando, sale Lutero, estamos en esta época, un cambio terrible, y entonces hay que guardar el núcleo de pensamiento. Y hay unos guardianes del núcleo de pensamiento. Hay unos que saben que piensan que la forma vitae tiene que seguir a la forma mentis. Hay una forma mentis y una forma vitae. Esos son los dominicos. Los dominicos son los guardianes del trono, son los guardianes de las esencias en este siglo XVI. Habían sido los modernos del siglo XIII, pero ahora no eran los modernos. Entonces guardan las esencias. Son los guardianes de la esencia. ¿Vale? Bien. No se atreven a salir del muro. Ellos lo que van es a guardar el dogma. ¿Vale? Bien. Hay otros franciscanos los franciscanos que saben, que piensan que lo importante es la forma vitae, que es la forma vitae la que ilumina la forma mentis. Y la forma de vida que ilumina la forma de la mente. Y ellos ellos ponen en la dogmática al servicio de la práctica, la predicación, la enseñanza. Por eso la importancia de las universidades, etc. ¿Vale? Bien. Y de pronto en esa época surgen otros, que son los jesuitas. Los jesuitas son los que dicen, no, pero hay que saltar el muro. Estamos en un mundo, hay que saltar el muro. Bueno, ellos están construidos para saltar el muro intelectual y el muro físico. Ellos son, es decir, por eso los jesuitas no serán grandes teólogos. Lo siento por los jesuitas, no son grandes teólogos, son grandes filósofos, pero no son grandes teólogos. Tienen que saltar el muro. Y ellos se atreven a saltar el muro, pero para saltar el muro necesitan un arnés. Ese arnés es Tomás de Aquino, de los dominicos. Pero con eso no funciona. Necesitan una brújula, y esa brújula es el pensamiento franciscano. Esto es lo que está aconteciendo. Y yo lo que estoy hablando es que la brújula del pensamiento franciscano tiene un espíritu, que es el espíritu de la modernización del mundo y de llegar al otro y del encuentro con el otro. Y eso se puede ver en la regla nobulada, en los artículos, en el capítulos 16 y 17. ¿Vale? Voy a decir solo una cosa. Una frase. Perdonad,
Dice, bueno, dice el texto, dice el Señor, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como los serpientes y sencillos como las palomas. Aquí vemos que el pensamiento franciscano siempre es muy evangélico. Por eso, cualquier fraile que quisiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con licencia de su ministro y siempre. Por lo tanto, es decir, los franciscanos no eran unos díscolos, siempre iban en conexión con el Papa, ¿vale? Y el ministro déles licencia y no lo contradiga. Si los viere idóneos para enviar, pues tendrá que dar cuenta al Señor si en esto o en otra cosa procediere sin discernimiento. Mas los frailes que van de dos modos pueden conducirse espiritualmente entre ellos. Vamos a ver qué dos modos son. Un modo es que no hagan litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiese que son cristianos. Es decir, el franciscano cuando al otro lado no va a hacer litigio, no va a luchar, no tiene que hacer contienda, lo que tiene que decir que es cristiano. No va a decir sois unos indígenas que no sabéis nada. Os tenemos que machacar vuestras leyes porque no valen para nada. No, porque lo importante es la primera tabla de... Por lo tanto, cuando vosotros vayáis de América allí, por eso necesitamos hacer escuelas, por eso necesitamos mostrar que somos cristianos y a la vez aprender de vosotros vuestras buenas formas que tengáis. ¿Vale? Por lo tanto, ¿vale? Otro modo es que cuando vieren que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios. Cuando vieren que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios. No, es decir, ¿esto qué es? Francisco de Asís, las cruzadas. El modelo franciscano es anticruzada. Cuando decían, en América, la evangelización americana era la cruzada. Mentira. Los franciscanos nunca entendieron eso como una cruzada. Porque no podían entenderlo. Porque San Francisco no lo prohíbe. Lo estoy leyendo, no me lo invento yo. Dice, para que crean en Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas, en el Hijo, Redentor y Salvador, y para que se bauticen y se hagan cristianos. Porque el que no volviera a nacer del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. Es decir, diciendo, nosotros estamos aquí para ayudar a la gente a que sea más feliz, porque ellos, claro, estamos convencidos de que se cristiano más feliz, ¿no? Pues si no, ¿para qué coño vamos a evangelizar? No tendría sentido. Dice, estas y otras cosas que agraden al Señor pueden decirles a ellos y a otros, porque dice el Señor en el Evangelio, todo el que me confesare delante de los hombres, lo confesaré también yo delante de mi Padre. Y el que se avergonzare de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Es decir, no hay que tener miedo a evangelizar. Dice, y todos los frailes donde... Manuel. Sí, ya está. Vale, entonces, ¿entendéis un poco? Entonces, ¿cómo este modo de evangelizar? Pues este trasfondo, ¿vale? Es decir, yo en el artículo voy a explicarlo a lo bestia. Pero vamos, este es el trasfondo, porque aquí hay metafísica, aquí hay eclesiología, aquí hay teología, aquí hay dogmática, aquí hay evangelización y aquí hay... Qué pena. Bueno, claro, yo como veis con esto, con un cacharrito de esto tendría para una hora. Pero he podido transmitir lo que quería. No sé si me había entendido. ¿Me había entendido? Sí, Me he explicado mejor. Vosotros sí, entendéis, sí. sois listos, soy yo el que se explico, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí lo dejamos. Pues muchísimas gracias y ya aplaudirme, que está Excelente, muy bien. Manuel.